Muy atrás en el tiempo, en 1906, se realizó la primera transmisión radial como tal. Vamos, había habido muchas pruebas, muchos inventos, pero una transmisión de largo alcance, en la que hubiera voz, sonido, música, fue en 1906. Y no solo eso, sino que a partir de ahí comenzó a crecer todo el desarrollo de la tecnología de las radiofrecuencias, al punto en el que, años después, durante la Primera Guerra Mundial, era algo muy común la comunicación vía radial. Y al paso del tiempo se hizo muy popular que cada persona en su casa tuviese un radio. Y podían escuchar cualquier cosa. Esencialmente en el radio hay tres grandes espectros. El espectro de baja frecuencia, correspondiente por ejemplo al AM. El espectro medio, también conocido como alta frecuencia o onda corta. Y luego el FM, y posteriormente vienen todos aquellos otros espectros que corresponden, por ejemplo, a señales satelitales, televisión, telecomunicaciones y demás. Muy por abajo se encuentran las frecuencias de comunicaciones militares. Pero en medio de todo esto, destaca un espectro muy peculiar, el de la onda corta, conocido también como onda corta. En realidad es alta frecuencia. La diferencia central de esto le platico un poco. Cuando usted utiliza, por ejemplo, el AM para el radio AM, lo que hace la onda es seguir la curvatura. Obviamente cada vez que va encontrando un objeto, edificios, montañas, va perdiendo fuerza. Pero va a ras de tierra. Utiliza antenas relativamente bajas. En cambio, el FM lo que hace es viajar en línea recta y se pierde muy pronto. Por eso es más fácil escuchar un AM a varios kilómetros del emisor que el FM. Sin embargo, la onda corta tiene una característica única. Cuando se lanza contra la ionosfera, rebota. Rebota contra la ionosfera y hace una especie de triángulo que le permite volver a caer a la Tierra. Y esto no solamente termina ahí, sino que vuelve a rebotar y vuelve a irse a la ionosfera y vuelve a rebotar. Esto hace que una señal de onda corta pueda alcanzar distancias enormes. Dependiendo de la potencia con la que se transmite, puede llegar a darle la vuelta al planeta completo. Esa es una característica muy peculiar. Pero bueno, en Relatos del Lado Oscuro no nos dedicamos a hablar de radiofrecuencias. Y cualquier experto me daría la vuelta 20 veces y me dejaría como un niño jugando con sus canicas. Pero lo que a mí me interesa no es eso, sino las misteriosas estaciones de números que hay en la onda corta. ¿Se queda conmigo? Le invito. Venga, vamos a conocer historias de espías y conspiraciones. Relatos del Lado Oscuro. Fantasmas. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Como le platicaba yo, la onda corta comienza a hacerse popular en los años 20 del siglo pasado. Esto se debe a que, tras la Primera Guerra Mundial, el desarrollo tecnológico de las comunicaciones vía onda de radio se hizo muy popular y además había muchos aparatos disponibles, lo que hizo que cualquier persona pudiera tener un aparato de onda corta. Es muy sencillo y se puede modular para ver en dónde va a estar uno. Y se pueden alcanzar distancias increíbles e inclusive muchos de esos aparatos sirven tanto como receptores como emisores, por lo que puede haber una comunicación. Así es que muchas personas comenzaron a tener contactos a grandes distancias en una época en la que el teléfono no era muy frecuente, en una época en la que además las pocas comunicaciones telefónicas eran, además de poco confiables, eran extraordinariamente caras, sobre todo las de grandes distancias. En esa época de pronto las personas se dieron cuenta que usando onda corta podían
comunicarse a través del Océano Atlántico, y podían radiar y tener comunicación con personas muy lejos. Esto fue derivando en que de pronto, las propias personas que se llaman radioaficionados detectaran que había extrañas emisiones radiales, emisiones que no tenían ninguna lógica, que no tenían sentido, no hacían algo en particular, salvo de pronto, en ciertas horas y en ciertas frecuencias, comenzaban a recitar números. En grupos. Muchas de estas estaciones comenzaron a recitar estos números en grupos de 5, de 6 o hasta de 8. Era una transmisión repetitiva, monótona, extraña. Empezaron a darse cuenta de muchas cosas, pero por ejemplo, se dieron cuenta que en ciertos momentos de la historia, estas transmisiones se volvieron caóticas. Le pongo un ejemplo: en 1941, unos pocos días antes del ataque a Pearl Harbor, en Hawái, ese ataque que detonó la entrada de Estados Unidos en la Guerra del Pacífico y que causó mucho revuelo. Bueno, unos días antes, hubo todo un caos de transmisiones de estas extrañas emisoras de números. Más adelante le voy a platicar un poquito más, pero coincidió con eso, y durante los años siguientes esto se volvió una constante. Cualquier radioaficionado que tomara un aparato podía buscar y de pronto encontraba una sintonía, una voz que recitaba números, sin saber exactamente para qué. Pero en los años 60, con la Guerra Fría, la cortina de hierro y todo aquello, el muro de Berlín, esto estalló en un número elevadísimo de comunicaciones de esa naturaleza. Las agencias internacionales de espionaje y de inteligencia sabían de la existencia de esto, pero nadie reconocía de dónde venían o quién las manejaba. Y por supuesto no se decía para qué eran. El asunto es que esto fue creciendo. Durante los años 60 era un verdadero caos de todas estas estaciones raras que de pronto transmitían cosas tan extrañas como de pronto una musiquita. Pero no se confunda. Hay uno en particular que a mí me ha llamado la atención, que es el Lincolnshire Poacher. Comienza sus transmisiones con una musiquita, pero es una musiquita casi sintética, horrible, basado en una antigua canción folclórica inglesa. Después de eso, una vez que ha transmitido esta musiquita fea, comienzan los números. Mire, le voy a poner un ejemplo. Por favor, ponemos la grabación del Lincolnshire Poacher. Ahora que lo he escuchado, ¿qué le ha parecido? Extraño. ¿Por qué alguien destinaría recursos, tiempo, alguna infraestructura a esto, a simplemente estar repitiendo números? Pero además eso no es todo. Esto se repetía todo el tiempo. Sí, los 7 días de la semana, las 24 horas del día, había alguna transmisión. Y, por cierto, se pudo localizar la estación. La emisora del Lincolnshire Poacher estaba en Inglaterra, en Goucote, en unas instalaciones militares. Después de eso se cambió y se ubicó en la isla de Chipre, en medio del Mediterráneo, en las instalaciones militares británicas de Chipre. Comenzó a transmitir también la misma forma, hasta la misma grabación, que con el paso de los años se fue desgastando. Los números no los lee una persona, son automáticos.
Es un dispositivo que repetía números basado en una cinta primitiva con un mecanismo primitivo, pero en realidad no importaba cómo se oyera, solo que se entendiera. Había otras, por ejemplo, la famosa emisora Atención. Atención era una emisora de números procedente de Cuba. Sí, de Cuba, tal cual. Todo el mundo sabía que venía de Cuba, y es que es relativamente fácil ubicarla. Si usted tiene 3 escuchas, con ciertas direcciones, cada uno de ellos puede trazar una línea hacia el emisor de aquella señal. Simplemente girando la antena, una vez que lo ubica, tiene un vector hacia allá. Pero no sabe usted la distancia de dónde viene. Entonces, con un segundo receptor, usted lo ubica y así localizaron. Venía de la isla de Cuba. ¿Y por qué no hacían algo? Bueno, voy para allá más adelante. De nueva cuenta, Atención, lo que hacía era decir atención y luego una lista de números. De nueva cuenta era una voz monótona, sin sentido, una repetición continua de números. Otra estación extraña era The Gong Station, así se le conocía porque sonaban unos gongs y venía de la República Alemana, de la parte comunista, del otro lado del muro de Berlín, y esta emisora de igual forma repetía números pero sonaba unos gongs. Y luego también había otras que eran muy similares, voces femeninas o masculinas que simplemente repetían números una y otra vez. Pero entre todas estas emisoras extrañas que invadían de pronto la onda corta, hay una en particular que ha resultado no solamente extraña sino casi macabra. Es conocida como el zumbador, the buzzer, y lo que hace esta frecuencia es transmitir un sonido molesto, un zumbido, y siempre mantiene el mismo ritmo, 23 veces por minuto, con un pequeño espaciamiento entre una vez y otra, y cada cierto número de repeticiones produce un pitido y se reinicia. No tiene un mensaje, no es información decodificable como por ejemplo una transmisión digital, información digital que se transmitiera como cuando los antiguos faxes, ¿se acuerda usted? Lo que hacían era transmitir por medio de sonidos una información que se podía decodificar. En este caso no, en este caso es un zumbido, un simple y llano zumbido, producto de algún aparatillo por ahí. Pero además, eventualmente había una voz en ruso. Y adivine qué decía la voz en ruso. Números. Pero no solamente números. También de pronto había algún mensaje que parecía ser un error. Y es que algunos analistas consideraron que la transmisión de esto era con un micrófono y un aparato que reproducía el sonido, como si usted tuviera un micrófono conectado a una gran antena y pusiera el micrófono enfrente de una radio y estuviera usted transmitiendo esa señal de radio. Eso era todo. Y a veces había personas que estaban hablando alrededor y se filtraba la voz de estas personas ahí. Y esto era muy raro porque además todo el mundo sabía que venía de un lugar cercano a San Petersburgo, en Rusia, en la Unión Soviética. Cuando pudieron saber cómo era el edificio, irónicamente el edificio estaba semiabandonado, con una gruesa puerta de hierro y no había nadie. ¿Quién pagaba por aquello? ¿Quién le suministraba energía eléctrica? ¿Quién armó esto? Eran muchas las preguntas, pero la principal pregunta es ¿para qué? Y hay otros muchos ejemplos, cada uno de ellos cual más extraño. Como por ejemplo, la estación de música china. Esta es una cosa sensacional. En realidad la estación de música china fue, durante muchos años, una estación comodín, ya que podía aparecer en una frecuencia o en otra, de formas muy raras. Y sí, revelaba algunos números y después ponía una musiquita china, como de aparatito eléctrico, de esos corrientes que venden en los mercados de chucherías que hacen un ruidito raro. Es algo inusual. Y ahí es donde todo esto se va conjuntando. Prácticamente cualquiera de las potencias del mundo tenía una de estas estaciones de números, ya fuera dentro de su territorio o recibía esto. ¿Qué es lo que querían decir? ¿Para qué se hacía esto? La primera hipótesis es que esto era una forma de comunicación para espías. Oh, sí. Es muy simple.
Usted tiene un espía ruso o soviético en Estados Unidos y no quiere que lo encuentren, no quiere que sepan quién es. Por supuesto, puede llamarle por teléfono, pero los teléfonos suelen tener comunicaciones intervenidas por todas partes. Y además, es muy fácil rastrearlo. Un teléfono tiene una conexión a una centralita, esa centralita, probablemente a mitad del pueblo, tiene una conexión con otra central más grande y así sucesivamente, hasta guiar esa comunicación a algún punto identificable. No era buena idea. El correo. Vamos, hombre, evidencia pura. Imagínese recibir una carta que viene de la Unión Soviética estando en Estados Unidos. Obviamente la iban a abrir, a leer, a revisar minuciosamente y a decodificar en cuestión de minutos. Oh, sí. Déjeme decirle que si había algo que era muy eficiente eran los sistemas de decodificación. Si alguien mandaba un secreto en clave, un mensaje secreto en clave, es muy probable que si era interceptado fuera descifrado con relativa facilidad. Esteganoscopía, la especialidad en descifrar y encriptar mensajes. Y sí, en Estados Unidos había todo lo que se puede imaginar. Una comunicación directa, como por ejemplo pararse en una esquina y recibir un mensaje directo, era muy arriesgado, porque si una de las personas ya era sospechosa, involucraría a todo el grupo de espías. Una comunicación directa, como por ejemplo con un radio y hablar, era muy mala idea. En cambio, déjeme explicarle que estos aparatitos lo que hacían era radiar a todo el mundo. Cualquier persona que tuviera un aparato de estos podía escucharlo. Así es que identificar quién iba a recibir el mensaje era imposible. Cualquier persona podía ser. Y en los años 50 y 60 cualquier persona tenía un aparato de radio y la gran mayoría de los aparatos de radio tenían onda corta. Así que identificar al espía era casi imposible. En cuanto al mensaje, eso era lo más interesante del tema. Sí, porque se utilizaba un sistema conocido como libreta de un solo uso. ¿Cómo funciona? Bueno, es muy complicado, yo mismo no lo entiendo, he leído al respecto, pero básicamente es: usted recibe una serie de números a través de la emisora de números. Y cuando es su momento, porque además una de esas claves que se dan, uno de esos paquetes de números, es la identificación del espía. Cuando usted lo escucha, sabrá que es para usted ese mensaje y copia los números. Después se va a su libreta de un solo uso, es decir, a esa hoja donde hay cientos de números, y con estos de aquí los va a ir identificando hasta convertirlos en letras mediante una serie de sumas y restas. Una vez que tiene el mensaje, destruye la hoja y se acabó. No hay manera de que alguien identifique el mensaje. Es la única forma en la que no se puede descifrar un mensaje. Si usted no tiene la hoja con la que se descifró, jamás lo va a poder hacer. Y esa hoja se usó una sola vez y se destruye. Y como es un papelito, lo puede quemar y no deja huella digital, porque ahora mismo usted me dirá: qué complicado todo eso, si hoy en día con el Internet, la Internet es el peor mecanismo. Aún dentro de la Deep Web, las personas son rastreables. Nos venden la idea de que utilizando un VPN no somos rastreables. Nos venden la idea de que utilizando el servicio fulano de tal ya no somos rastreables, pero no es cierto. Porque el Internet se basa en una conexión de punto a punto, plenamente identificables para quien tiene el equipo que permita hacerlo. Así es que no, y además dejan huellas digitales por todos lados. La computadora conserva archivos, conserva información. Es un caos. Pero si usted ocupa una estación numérica y envía una radiación general, todo el mundo la va a recibir, pero nadie va a saber qué significa, salvo la persona específica que debe de recibir el mensaje. Y sí, que usted sepa de dónde viene el mensaje no le va a servir de nada. Porque, por ejemplo, en el caso del Lincolnshire Poacher, los agentes soviéticos sabían desde dónde se transmitía, pero estaba dentro de una instalación militar de los ingleses muy protegida, no se podía hacer nada. Sabían que eran mensajes para espías ingleses. ¿Pero dónde estaba el espía inglés? Solo Dios sabe, y por supuesto todos hicieron lo mismo. En el caso particular de la estación Atención de Cuba, el asunto era exactamente lo mismo: mandar informes.
No se trataba de que contestaran los espías. Las instrucciones eran precisas y cada espía tenía su día, su hora y la frecuencia en la que debía escuchar su mensaje. Así, por ejemplo, si usted tenía el agente 1 en Nueva York, este agente 1 en Nueva York solamente recibiría mensajes el lunes por la noche en la frecuencia 1455, por decir un número cualquiera. Y solamente ese agente tenía la libreta para identificar ese mensaje. En cambio, el mensaje del miércoles, que era para el agente en Kansas, ese sería totalmente diferente el mecanismo de desciframiento y también la hora y la frecuencia. De esa manera nadie sabía exactamente en dónde estaba cada espía, salvo por sus propias acciones. Y así fue como, en algún momento de los 80s y 90s, lograron descifrar varios de estos mecanismos y capturar grupos de espías. Y al capturarlos, pudieron localizar libretas de un solo uso que sirvieron para descifrar algunos pocos códigos. Y la sorpresa fue enorme porque algunos de los mensajes eran doblemente cifrados. Y al decir doblemente cifrados, es que además de que estaban en código numérico, tenían un significado diferente a lo que se podía leer. Por ejemplo, uno de los mensajes que fueron capturados de la estación Atención fue descifrado como un mensaje que decía «Feliz Día de la Mujer». Y claro, todo el mundo pensó era una felicitación para las agentes. En realidad no. En realidad eso tenía otra forma de decodificación, así es que era complejísimo y era el mecanismo más seguro. Si usted ahora mismo escucha de nuevo la grabación de Atención, le va a sorprender lo simple de este mecanismo. Estos mensajes, también conocidos como radiogramas, se pueden usar de muchas formas. Inclusive algunas de estas estaciones numéricas emitían mensajes sin sentido, que no tenían ningún contenido, simplemente para ocupar el espacio y para disipar a las formas en las que estaban siendo investigados. Si alguien tenía un decodificador o una hoja en la que había un código, el hecho de que la estación estuviera enviando mensajes insensatos, es decir, que no tenían ningún sentido, no iban dirigidos a nadie, confundía al adversario. Pero, por ejemplo, los norcoreanos, esos son más bravos todavía porque lo que hicieron fue dar clases de matemáticas por medio de onda corta. ¿Y sabe qué? No hay tal clase de matemáticas, son mensajes encriptados. Es una estación de números, pero está oculta. Hay más. Algunos de estos mensajes tienen la finalidad de bloquear a otros mensajes. Así, por ejemplo, si usted quiere que los espías estadounidenses en China no reciban su mensaje, transmite en su propia estación de números china, ocupando la frecuencia de los estadounidenses. Y como la estación china está más cerca, domina el espectro y evita que los chinos, los espías estadounidenses en China, reciban su mensaje. Por eso se utilizan muchas frecuencias diferentes y si una está bloqueada, instantáneamente puede uno buscar otra. Es casi imposible bloquear todas, a menos que se utilice un sistema de interferencia muy sofisticado que afectaría todas las comunicaciones. No se podría. Pero aun cuando se usara ese enorme mecanismo, lo más curioso es que en algún momento tienen que quitarlo. Y la estación volverá a repetir los mensajes. Es muy difícil de controlar y cualquiera pensaría que eso era época de los espías allá de las películas y que hoy en día no tiene sentido, pues no, se equivoca. Y le voy a platicar 2 o 3 cosas extrañas. La primera de ellas es que durante 1941, los días previos al ataque de Pearl Harbor, los mensajes de estaciones de números saturaron el espectro de la onda corta. Pero trágicamente, la gran mayoría de esos mensajes no venían de Japón. Los mensajes eran en Estados Unidos. Los estadounidenses estaban transmitiendo desde sus propias estaciones de números informaciones que dan indicios de que sabían que aquello iba a ocurrir. Y sí, una de las teorías de conspiración clásicas es que Estados Unidos sabía que Japón iba a atacar Pearl Harbor y que no hicieron nada para evitarlo. Y que, de hecho, era la razón con la cual podrían entrar en la guerra. Pero ellos sabían que iba a ocurrir. Y prueba de ello son las estaciones numéricas. Las transmisiones fueron brutales. De hecho, también los alemanes tenían durante la Segunda Guerra Mundial sus propias estaciones de números. Independientemente de los códigos Enigma que utilizaban en los submarinos,
Los espías alemanes tenían sus sistemas propios de comunicación y eran tan eficientes que nunca fueron decodificados, mientras que los mensajes navales fueron decodificados y eso significó el hundimiento de muchos submarinos. El servicio de espionaje, tanto inglés como alemán como estadounidense, no era descifrable, porque utilizaban números. Y esto fue llevando a otras situaciones que resultaron todavía más extrañas el 11 de septiembre, ¿sí? La tragedia aquella cuando dos aviones se estrellan contra las Torres Gemelas de Nueva York y posteriormente colapsan los edificios. Si bien eso es un tema aparte, también ha sido tema de conspiración durante muchos años. Y es que, de acuerdo con algunas versiones de radioaficionados internacionales, los días previos al ataque de las Torres Gemelas, de nueva cuenta, el espectro de la onda corta volvió a saturarse con mensajes procedentes de Estados Unidos. ¿A dónde iban esos mensajes? Buena pregunta. Porque pueden llegar a todo el mundo. En donde sea los pudieron haber recibido. Pero el hecho es que salían de Estados Unidos y no eran transmisiones hechas por algún grupo de carácter terrorista. Las grabaciones eran las clásicas grabaciones de la Agencia Central de Investigaciones, la CIA. Así que, si bien no se puede saber qué era lo que estaban diciendo, sí dan indicios de que de nueva cuenta sabían lo que iba a pasar. Es terrible, pero era la forma más segura de comunicación, porque aun cuando den indicios de algo que puede ocurrir, no se puede saber qué es lo que están diciendo. 3, 4, 6, 1, 9, 7, 1, 9, 7, 4, 2, 4, 2, 4, 4, 3, 7. Ahora bien, hay una de estas estaciones que escapa a cualquier explicación. El zumbador, The Buzzer. Esta estación en particular, desde que inició operaciones o desde que fue descubierta en 1982, no ha hecho otra cosa que eso, mandar esos extraños zumbidos. Y en esta estación en particular hay muchas hipótesis raras. Está la hipótesis de que se utiliza como una especie de calibrador. No transmite siempre en la misma frecuencia, varía las frecuencias. Pero al decir calibrador, es básicamente que podría servir para calibrar los equipos de los espías. Sí. Localizas al zumbador y ya con esa frecuencia sabes dónde van a estar las demás frecuencias donde te van a transmitir los números. Esa sería una explicación muy sencilla, muy ortodoxa, vamos a decirlo. Otra explicación es que se utiliza para medir la refracción en la ionosfera y que es un experimento científico similar a HAARP en los Estados Unidos. Por cierto, eso se los platico un poco más adelante. Pero tampoco tiene sentido porque eso se hace de otra forma. No tendría caso estar repitiendo todos los días durante los últimos 40 años haciendo eso. Y además, los mensajes. ¿Para qué mandar mensajes? Obviamente había algo ahí. Pero ahí es donde viene la parte terrible. Hay quienes aseguran que el zumbador es la estación del fin de los tiempos. Mientras siga transmitiendo su clásico zumbido, todo está bien. Pero en el eventual caso de que hubiera un ataque nuclear de los Estados Unidos contra la Unión Soviética y que todos los sistemas cibernéticos y de comunicaciones oficiales cayeran, el zumbador cambiaría de sonido y sería la señal para que se oprimiera el botón, aun sin que hubiera otra comunicación. Si el zumbador transmitía un cierto sonido, el mundo terminaría. Se decía que cuando dejara de transmitir los soviéticos iban a disparar los misiles, pero eso no es cierto porque muchas veces se ha caído, se ha apagado, durante una tormenta ya no se escucha. Ese es uno de los problemas. Las ondas en esta frecuencia, en la alta frecuencia o onda corta, tienen dos problemas. Primero, a diferentes horas del día, por la temperatura, tienen diferentes intensidades. Estos rebotes tienen diferentes intensidades. También con tormentas de arena, con muchas cosas puede obstruirse. Pero, si esto ocurriera, en el eventual caso de que se lograra destruir los sistemas de comunicaciones, los sistemas cibernéticos, no hubiera internet, el zumbador seguiría operando. Se encuentra de tal forma conectado que seguiría operando y solamente se requeriría que una persona cambiara el dial en el generador de sonido
para que de inmediato se emitiera la señal del fin del mundo. Es una cosa rara. Es simplemente una teoría, pero no deja de ser interesante. ¿O usted qué pensaría al respecto? Y luego viene algo peor. Una de las teorías más desquiciantes que hay es que esta forma de comunicación es una forma alienígena de comunicación, dado que la frecuencia que utiliza la onda corta es muy longeva, es decir, que puede viajar por mucho tiempo. Si estas señales hubieran sido enviadas hacia el universo en lugar de rebotar, probablemente habrían sido captadas, y una de las teorías más locas dice que en realidad muchas de estas emisiones no son otra cosa que respuestas alienígenas a nuestras propias emisiones. No estoy seguro de que eso tenga sentido, pero es una de las hipótesis. Y claro, los servicios de contrainteligencia. Esos son buenísimos. ¿Sabe qué? Muchos de estos aparatos con los que se generan esos números son aparatos comerciales. Bueno, no tan comerciales, pero existen, pues. Se pueden conseguir. Y por lo tanto, vamos a pensar que en Estados Unidos hay un montón de espías rusos que están recibiendo mensajes con la clásica vocecita esta y con el aparatito que genera esas voces. ¿Y qué pasa si usted en Estados Unidos de pronto consigue uno de estos aparatos y comienza a transmitir en las mismas frecuencias? Inunda todo con estos mensajes. Aunque no tenga ningún sentido, el pobre espía ruso se va a pasar los días buscando qué es lo que está diciendo aquello y no tiene sentido y va a acabar confundido. Así es que hay de todo en esto, pero últimamente hay algo que está preocupando a las autoridades, tanto estadounidenses como en general, de todo el mundo. Y es que este mecanismo es muy fácil de usar. No se requiere gran tecnología, se requieren antenas, transmisores, quizá un generador eléctrico, algo que permita transmitir. Pero si usted está en una selva de Centroamérica o de Sudamérica y está produciendo enervantes, podría estar teniendo contacto con sus compadres en los Estados Unidos o en Europa en un código que las agencias de seguridad no van a poder identificar, que no van a poder traducir, simplemente porque están utilizando estaciones de números. Y estas estaciones de números, que recientemente han sido detectadas con locaciones dentro de Estados Unidos e inclusive hacia Sur y Centroamérica, podrían tener ese otro uso. Es una de las hipótesis que se está barajeando actualmente en el nuevo y creciente número de estas emisoras. ¿Raro? No. Esto se usaba en la época de los espías, hoy en día también. Básicamente serían informaciones como por ejemplo la hora de llegada de un embarque, la ruta, posibles riesgos, cosas de ese estilo. De tal manera que una vez que se envía el mensaje se tomen decisiones en el lugar donde se recibe, no necesitan responder. Lo que hace mucho más seguro esto que simplemente una llamada telefónica o, obviamente, el Internet. Papa, Echo, Uniform, Charlie, Tango, Oscar, November, Oscar, Echo, Alpha. Así que, las estaciones de números están ahí, y siguen siendo todavía muy misteriosas. Hoy en día, mediante equipos cibernéticos se pueden localizar fácilmente. Me refiero a localizar la transmisión, poder escucharlas. Hay varios aparatos de onda corta a través de computación, a través de las máquinas de las PCs, que nos permiten ubicar las diferentes frecuencias y en cierto momento ubicar las estaciones de números. Ya no es necesario un viejo aparato con una antenita de omega y estar ahí buscando en el cuadrante. Se pueden encontrar más fácilmente. Y quizá muchas de ellas sigan transmitiendo mensajes extraños. Porque inclusive hay quienes aseguran que algunas de estas estaciones numéricas siguen estando allí, pero en realidad ya no están. Como si fuese una señal fantasma. No lo sé. Probablemente no sea cierto,
ya que el registro de la repetición más larga o desfasada más larga fue de 6 segundos, Long Delayed Echo. Es decir, que una señal que fue enviada a la ionosfera rebotó y regresó, pero regresó 6 segundos después porque estaba dilatada. Pero hay quienes aseguran que muchas de estas emisiones son tan antiguas como el propio Titanic. ¿Cómo saberlo? Quizá el espía que tenía que haber recibido ese mensaje tenga muchos años de estar muerto y esa señal sigue yendo y yendo y yendo. Es un misterio y una teoría de conspiración detrás de estas misteriosas estaciones numéricas. Buenas noches. Hasta pronto. 0, 1, 4, 4, 1, 6, 8, 5, 3, 2, 3, 5, 7, 3, 1, 3, 0, 0, 3, 8, 4, 8, 4, 0, 9, 7, 0, 2, 0, 8,